¿Sabes qué necesitas estudiar para ser trader? La realidad es que no es necesario tener un título universitario ni un máster, pero eso dependerá, porque si lo que tú tienes interés es en trabajar en una gran firma, pues ahí el currículum de tu formación universitaria también puede ser importante. Por eso este vídeo lo voy a dedicar precisamente a qué carreras universitarias son las más adecuadas para ello y también los másters más interesantes para alguien que quiera profesionalizarse y entrar en una gran firma de inversiones. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un curso totalmente gratuito en pantalla y también en la descripción. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que queréis enfocaros profesionalmente en el mundo del trading y las inversiones y os podéis permitir una gran formación, gran quiero decir en precio. Una formación pues que requiere de mucho dinero y también tiempo, ya que ir a la universidad pues suele ser bastante caro. Si miras el vídeo hasta el final verás cuáles son las mejores carreras y másters para enfocarse en el mundo del trading y las inversiones. Si te gustan este tipo de vídeos no olvides darle a un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita si todavía no lo estás. Bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Bien, antes de nada, recordarte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. ¿Qué es necesario estudiar, pues, para ser trader? Como bien te he dicho ya en la introducción, no es necesario estudiar una carrera universitaria o un máster, ya que uno puede ser trader de forma retail por su cuenta, sin necesidad de tener ningún título. Pero otra cosa distinta es que en lugar de querer trabajar para nosotros mismos, queramos trabajar para otra empresa, ya sea un banco, ya sea una firma de inversiones, un fondo de inversión, un broker. Entonces, en esos casos, la titulación, el currículum, sí que puede ser importante. Vamos a empezar con las mejores carreras universitarias para dedicarse al mundo del trading y las inversiones. En cuanto a las carreras universitarias, las carreras preferidas en esta categoría son Economía, Administración, Finanzas, Matemáticas y también Administración y Dirección de Empresas, AD. En general se recomienda la rama de Finanzas y Economía. Ahora ya pasaremos al otro frente, que es si tú ya tienes una titulación que más o menos encaja con las descritas y lo que quieres ya es especializarte, pues hay másters y posgrados y sobre todo hay un máster que es el más interesante de todos. Lógicamente voy a hablar del caso de España. Son másters que se pueden pues tomar en España y uno de ellos lo firma la titulación la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y es el más interesante de todos los que se puedan dar. Pero vamos a empezar por otro de los másters que es interesante. El primero de ellos es el máster en Mercados Financieros y Gestión de Activos. El precio de este máster es ni nada más ni nada menos que 9.000 euros. O sea, bastante caro. Pero alguien que lo toma como una inversión porque realmente quiere entrar en una gran firma, pues puede ser interesante tomarlo. El segundo de los másters, y este es el que es más importante en el caso de España, es el máster en Bolsa y Mercados Financieros, que tiene un coste de 21.000 euros. La ventaja es que el título está acreditado por la CNMV. La CNMV es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y este máster, aun siendo muy caro, es el más interesante. ¿Y por qué? Porque este máster te permite dar servicios de asesoramiento financiero. Entonces, acaba siendo un máster clave para realmente poder asesorar a otros y entrar en firmas donde puede ser requerido tener esta titulación concreta. Entonces, no importa si lo que has estudiado es economía y después este máster. Si lo que has estudiado es AD y después has hecho este máster. O sea, la carrera previa, mientras sea de la misma, del mismo tipo, ¿no?, de tema económico y finanzas, o incluso matemáticas, se puede estudiar y después pasar a este máster perfectamente.
pues eso es un poco igual. De tal manera que si alguien está centrado en dedicarse y es joven o no, pero quiere entrar a la universidad y lo que le interesa es entrar en este fabuloso mundo del trading, las inversiones, la carrera pues un poco a tu gusto, pero después este máster, ya sé que es muy caro, es el que acaba siendo más interesante. Pero como ya te he dicho, eso sería en el caso de que uno quiere trabajar en una gran firma. Si uno lo que quiere es trabajar para él mismo, hay muchas maneras de conseguir capital a través de trading social, cuentas de fondeo, etc. Y uno incluso sin tener mucho capital, ¿no? Porque hay estas formas de financiarte, puede trabajar por su propia cuenta. En ese caso de no querer pues trabajar para otros, seguro que el tema de la carrera es totalmente imprescindible, ¿no? No es imprescindible, sino que se puede prescindir de ello. Y hay muchísima formación, muchísimos cursos, tanto gratuitos como pagados con mentoría, que puedes encontrar en internet. En Código Trading precisamente nos dedicamos a ello, a enseñar trading. Entonces tenemos desde el curso gratuito que te dejo en pantalla, donde puedes forjar los cimientos para invertir en el mundo del trading y las inversiones, a cursos también ya con mentoría, como el Pro, el Elite y el VIP, donde yo mismo sería tu mentor. Te dejo el link de esos cursos también en pantalla y verás pues tanto el Pro como el Elite como el VIP. Y finalmente hay otra formación que en ese caso no la imparto yo, la imparte Martí Castany, que él es programador, es trader algorítmico, y ahí puedes aprender a programar. En ese caso de la programación, pues también a alguien que viene más de todo el tema de ingeniería informática, temas de matemáticas y tal, si es para trading algorítmico, sirve perfectamente y puede ir ligado con ese máster que te comentaba, que la titulación está acreditada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lógicamente, todo eso son casos de España. Sé que muchos de los que me seguís no sois de España y ahí ya se tendría que ver en cada país las opciones que hay y las titulaciones que hay. Por cierto, aparte de estas carreras universitarias y másters, pues con titulación oficial, hay otros cursos, no solo los que puedes encontrar en internet, sino también cursos oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la Bolsa de Madrid o de la Bolsa de Barcelona, que ya son pues formaciones que no llegan al nivel de una carrera o un máster, pero sí que es un curso que también puede hacer currículum, del mismo modo que por ejemplo los cursos de Código Trading, donde también hay un certificado de haber hecho dicha formación. Pues esos otros también, simplemente es un tema de que hay una certificación de que has tomado un curso. No tiene el valor, lógicamente, el valor máximo es este máster en el caso de España, que sí que ya te permite pues ofrecer asesoramiento. Si te han quedado dudas ya sabes que tienes los comentarios y sin más, si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta, que solo es desplazar un poquito el ratón y a mí me ayuda muchísimo. Y aprovecha, si todavía no estás suscrito, para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.